Hola a todos, mi nombre es Irene María Arias Camacho, soy estudiante de primer semestre en la licenciatura en enfermería de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y por parte de la materia de Derechos Humanos, Sociedad y Medio Ambiente, vengo a compartir con todos un tema que es la pena de muerte. Y lo más importante para empezar es saber qué es la pena de muerte. La pena de muerte es un castigo establecido tras el dictamen de un juez que consiste en quitarle la vida a una persona que haya cometido un delito grave o capital al incumplir la ley. No obstante, la pena de muerte solo puede ser declarada por una autoridad tras un juicio que dictamine este máximo castigo. Ahora que ya sabemos un poquito acerca de lo que es la pena de muerte, veamos qué nos dice el artículo 22 acerca de la pena de muerte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. En todas las antiguas civilizaciones existió la pena de muerte. Veamos acerca de la pena de muerte y sus orígenes. Una de las primeras leyes que legalizó este tipo de pena fue el Código de Hammurabi, elaborado en la antigua Mesopotamia. Se establecía la muerte para muchos delitos, pues en este lugar se pensaba que las personas que violaban la ley estaban atentando contra el orden creado por Dios. La forma más común de ejecutar la pena de muerte fue a través de la lapidación, es decir, que las personas le lanzaban piedras al condenado hasta que éste perdiera la vida. Otra de las formas más utilizadas fue la muerte por flechas, y para casos especiales donde el delito hubiese sido muy a las personas, se les quemaba en la hoguera. La antigua civilización griega. En esta civilización se empezó a utilizar el veneno para realizar las ejecuciones, especialmente para los delitos de acción pública, o sea, delitos que afectaban a la sociedad, que en general uno de los casos más conocidos de esa época es el filósofo griego Sócrates, quien fue condenado a beber cicuta, luego de que por su filosofía fuera acusado de ofender a Dios y de corromper a los jóvenes. Civilización romana. La forma más antigua de ejecución fue la decapitación con el hacha, pero una vez que se prohibió el uso del axe en las ciudades, la decapitación se empezó a realizar con espadas. También fue empleada la crucifixión, especialmente para los extranjeros y los esclavos, aunque una vez que el Imperio Romano adopta la religión cristiana, esta forma de ejecución será eliminada y será sustituida por la horca. Otro método de ejecución era conocido como el saco y consistía en meter al condenado dentro de un saco junto con una serpiente y otros animales para finalmente ser arrojados al río. Pueblos germánicos. Siguieron utilizando muchos de los métodos de ejecución de los romanos. Sin embargo, en esta época lo más común era aplicar la pena capital a través de la horca. Por su parte, en el continente americano, pueblos originarios como los mixtecas y los zapotecas practicaban también la pena de muerte, volviendo a Europa varios siglos más adelante. Las monarquías cristianas comenzaron a ver muchas de las formas de ejecuciones como paganas. Por eso, comúnmente la pena de muerte la aplicaron a través de la espada, la horca o el fuego. Además, con la formación de la Inquisición, se persiguió con mayor insistencia lo que ellos consideraban herejía, y para esos casos se aplicaba la pena de muerte a través del fuego. En los siguientes siglos, la pena de muerte se aplicaba de forma diferente, dependiendo si la persona era un campesino o un noble. Además, con la aparición de las armas de fuego, los reos militares fueron condenados a morir fusilados. Por otro lado, en América colonial se realizaron ejecuciones en formas muy crueles en contra de las personas que se rebelaban contra el gobierno. Un ejemplo de ello fue la ejecución de Túpac Amaru
Estas las realizaban en las plazas de manera de que todos se enterasen de ella y así intentaban provocar miedo y evitar cualquier tipo de revuelta popular. Revolución Francesa. Allí, los revolucionarios franceses aplicaron la pena de muerte, tanto a los delincuentes comunes como a los presos políticos. Para ello, elaboraron un instrumento que conoceremos con el nombre de guillotina. Este instrumento permitía realizar ejecuciones de forma muy rápida. Los franceses eliminaron las distinciones sociales que existían y aplicaron la pena de muerte a todos por igual, a lo largo del siglo XIX. Al igual que en Francia, en el resto de Europa y América, se eliminaron las distinciones a la hora de aplicar la pena capital. Llegados al siglo XX, aparecieron 3 nuevas formas de aplicar la pena de muerte, como lo son las cámaras de gas, la silla eléctrica y la inyección letal. Sin embargo, luego de las numerosas muertes que dejó la Primera y Segunda Guerra Mundial, se formaron organizaciones internacionales que comenzaron a velar por el respeto a los derechos humanos, ya que para ello la pena de muerte atenta contra algunos derechos que vamos a mencionar. Es por eso que más países deciden abolir esta pena. La pena de muerte es el exponente más cruel, más inhumano y más degradante que existe. Amnistía Internacional se opone a todos los casos de pena de muerte sin excepción alguna, al margen de quien sea la persona acusada, de su culpabilidad o de su inocencia, de la naturaleza y las circunstancias del delito o del método de ejecución. La pena de muerte es la forma más perfecta para hacer sufrir y torturar a una persona psicológicamente. Amnistía Internacional sostiene que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos, y en particular el derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida y a vivir en libertad y seguridad. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, y del derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Estos 2 derechos están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas. Aunque el derecho internacional dispone que se debe restringir la pena de muerte para los delitos más graves, es decir, el homicidio intencional, pero la muerte nunca es la solución. La pena de muerte solamente es un síntoma de violencia, de una cultura de violencia, no una solución. Cuando se habla acerca de la pena de muerte, estamos condenando a una persona y estamos aplicándola de ojo por ojo, diente por diente. La pena de muerte es irrevocable, es irreversible y en esta, como es la pena máxima, no se puede descartar el hecho de poder culpar a un inocente y provocarle la muerte. No disuade contra el crimen. Los países que tienen en pie esta pena de muerte dicen o afirman que es una forma de combatir la delincuencia. Sin embargo, esta postura ha sido desacreditada ya que no hay estudios que afirmen que esto sucede. Al contrario, herramienta política. Las autoridades de algunos países como Irán y Sudán usan la pena de muerte para castigar a los opositores políticos. Es discriminatoria, sobre todo porque la pena de muerte recae sobre las personas de bajos recursos o con posiciones socioeconómicas desfavorecidas. Estas tienen, por ejemplo, un acceso limitado a la representación legal o se encuentran en una situación de desventaja ante el sistema de justicia. A día de hoy, 108 estados han abolido la pena de muerte para todos los delitos, 7 la han abolido para los delitos de derecho común y 29 mantienen una moratoria sobre las ejecuciones, lo que suma 144 estados en total. Sin embargo, se sigue aplicando la pena de muerte en 55 estados y territorios. Presentaré una lista de países que han abolido la pena de muerte. Ahora, una lista de países que han abolido la pena de muerte para delitos de derecho común.
Países que mantienen una moratoria sobre ejecuciones. Países que siguen aplicando la pena de muerte. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.